Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. La emoción me embarga al tenerlos hoy aquí, compartiendo este espacio que tanto significa para mí. Para aquellos que recién se unen a esta familia virtual, mi nombre es, como ya pueden ver, ahí está escrito, pero me presento nuevamente, y este es mi rincón, un lugar donde nos sumergimos en las profundidades de la vida, exploramos los laberintos del amor, celebramos la inmensidad de la familia y, en definitiva, buscamos aquello que nos hace vibrar un poquito más como seres humanos, que nos impulsa a encontrar la felicidad en las pequeñas cosas. Hoy vamos a desentrañar un tema que considero esencial, un pilar fundamental de nuestra existencia, y que, lamentablemente, muchas veces damos por sentado, relegándolo a un segundo plano en la vorágine de la vida cotidiana. El poder transformador del amor para unir familias y la importancia crucial del respeto y la búsqueda incesante de la felicidad dentro de nuestros hogares. Sé que puede sonar a cliché, a frase trillada, a lugares comunes repetidos hasta el cansancio, pero les aseguro, desde lo más profundo de mi corazón, que cuando nos detenemos a analizarlo en profundidad, cuando lo desmenuzamos con atención y lo aplicamos a nuestra realidad, nos damos cuenta de que es la base, el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, antes de explorar sus múltiples dimensiones y descubrir sus matices ocultos, si aún no te has suscrito a mi canal, te invito cordialmente a que lo hagas ahora mismo. Dale clic al botoncito rojo que se encuentra justo ahí abajo, activa la campanita mágica para que no te pierdas ni uno solo de mis vídeos, para que seas el primero en enterarte de mis nuevas reflexiones y contenidos, y únete a esta hermosa comunidad que estamos creando juntos, paso a paso, día tras día. Juntos podemos construir un espacio de reflexión profunda, de apoyo incondicional, de crecimiento personal constante y de intercambio enriquecedor. Ahora sí, sin más preámbulos, adentrémonos en el universo del amor, ese sentimiento sublime que nos mueve desde lo más profundo de nuestro ser, que nos impulsa a dar lo mejor de nosotros mismos, que nos conecta con la esencia de la humanidad. Pero, ¿qué significa realmente el amor en el contexto familiar? No hablo únicamente del amor romántico, ese fuego que arde entre parejas, sino del amor incondicional, ese lazo invisible pero indestructible que sentimos por nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros abuelos. Ese amor que nos conecta a través del tiempo y de la distancia, que trasciende las barreras físicas y emocionales, que nos sostiene en los momentos más oscuros y difíciles y que, a su vez, multiplica exponencialmente nuestras alegrías, haciendo que cada instante de felicidad sea aún más intenso y significativo. El amor, en su esencia más pura y desinteresada, es aceptación. Aceptar a nuestros familiares tal y como son, con sus virtudes deslumbrantes y sus defectos inevitables. Dejar de lado las expectativas irreales, esas imágenes idealizadas que construimos en nuestra mente y comprender, con compasión y empatía, que cada uno tiene su propio camino, su propio ritmo, su propio proceso de aprendizaje y evolución. No se trata de intentar cambiar a nadie, de moldearlos a nuestra imagen y semejanza, sino de amarles a pesar de todo, de celebrar su individualidad, de respetar sus decisiones y de brindarles nuestro apoyo incondicional en cada paso que dan. Y aquí es donde entra en juego el respeto, ese ingrediente secreto, esa pieza fundamental del rompecabezas, que potencia el amor, lo eleva a un nivel superior y lo convierte en un vínculo indestructible, capaz de resistir las pruebas más difíciles. El respeto implica valorar las opiniones de los demás, incluso cuando no estamos de acuerdo con ellas, incluso cuando chocan frontalmente con nuestras propias creencias y convicciones. Implica escuchar activamente con atención y empatía, sin interrumpir constantemente, sin juzgar apresuradamente, sin imponer nuestros puntos de vista. Reconocer la individualidad de cada miembro de la familia y permitir que se exprese libremente, sin temor a ser criticado, ridiculizado o rechazado. Imaginen por un momento una familia donde reina el respeto, donde florece la comprensión mutua y donde se valora la diferencia. Un lugar donde los padres escuchan atentamente a sus hijos, donde los hermanos se apoyan mutuamente en sus proyectos y sueños, donde se celebran las diferencias individuales y se aprenden valiosas lecciones de ellas. Un ambiente donde se puede hablar con honestidad y sinceridad, sin miedo a ser criticado o rechazado, sin temor a expresar nuestras emociones y sentimientos. ¿No suena simplemente maravilloso, utópico, como un sueño hecho realidad? Claro, construir una familia así, donde el amor y el respeto sean los pilares fundamentales, no es tarea fácil. Requiere un esfuerzo constante, una paciencia infinita, una comunicación clara y efectiva y una buena dosis de humildad para reconocer nuestros errores y aprender de ellos. A veces inevitablemente nos equivocaremos, diremos cosas que no queríamos decir, actuaremos de forma impulsiva, dejándonos llevar por la ira o la frustración.
Pero lo importante es reconocer nuestros errores, pedir disculpas sinceras, aprender de ellos y comprometernos a no repetirlos en el futuro. La comunicación es la clave para resolver conflictos, construir puentes de entendimiento y fortalecer los lazos familiares. Sentarse a hablar con calma y serenidad, expresar nuestros sentimientos de forma clara y respetuosa, buscar soluciones juntos, negociar compromisos que beneficien a todos. Evitar los reproches constantes, las acusaciones injustas y los juicios severos. En lugar de decir, siempre haces esto mal, podemos decir, me siento así cuando haces esto, o me gustaría que la próxima vez lo hicieras de esta manera. Un pequeño cambio en la forma de comunicarnos puede marcar una gran diferencia en la dinámica familiar. Otro aspecto fundamental, que a menudo pasamos por alto en nuestra vida agitada, es dedicar tiempo de calidad a nuestros seres queridos. No se trata solo de estar físicamente presentes, de coincidir en el mismo espacio, sino de conectar emocionalmente, de estar realmente presentes en el momento. Apagar el teléfono móvil, dejar de lado las preocupaciones del trabajo y concentrarnos plenamente en el presente. Compartir una comida juntos, jugar un juego de mesa, ver una película en familia, simplemente conversar sobre nuestros sueños, nuestras inquietudes y nuestros miedos. Esos pequeños momentos aparentemente insignificantes son los que realmente construyen los recuerdos más valiosos y fortalecen los lazos familiares para siempre. Y no olvidemos la importancia vital de celebrar los logros, tanto los grandes como los pequeños. Reconocer los esfuerzos de cada miembro de la familia, animarles a perseguir sus sueños, brindarles apoyo incondicional en cada paso de su camino. Celebrar los cumpleaños, los aniversarios, los éxitos académicos o profesionales. Crear tradiciones familiares que se transmitan de generación en generación, que fortalezcan el sentido de pertenencia y que creen recuerdos imborrables. Pero, ¿qué pasa cuando hay problemas en la familia? ¿Qué hacemos cuando las relaciones se tensan, cuando las heridas se abren, cuando parece que ya no hay solución a la vista? Lo primero y más importante es no perder la esperanza. Incluso las familias más disfuncionales, las que parecen estar al borde del abismo, pueden sanar y reconstruirse. Buscar ayuda profesional puede ser una excelente opción. Un terapeuta familiar puede ayudar a identificar los patrones negativos de comunicación, a resolver conflictos latentes y a mejorar la dinámica familiar en su conjunto. No tengan miedo de pedir ayuda. Reconocer que tenemos un problema es el primer paso fundamental para encontrar una solución. Otra herramienta útil es practicar la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Intentar comprender sus motivaciones, sus miedos, sus frustraciones. Preguntarnos por qué están actuando de esa manera, qué les está pasando en su vida. La empatía nos permite conectar con los demás a un nivel más profundo y construir relaciones más significativas, basadas en la comprensión y el respeto mutuo. Y por último, pero no menos importante, recordemos que la felicidad es una elección. Podemos elegir ser felices a pesar de las circunstancias. Podemos elegir enfocarnos en lo positivo, en lo que tenemos, en lo que podemos controlar. Podemos elegir cultivar la gratitud, apreciar las pequeñas cosas de la vida y encontrar alegría en los momentos cotidianos. Podemos elegir ser la luz en la oscuridad, la esperanza en la desesperación, el amor en el odio. Crear un ambiente familiar donde reine el respeto, el amor y la felicidad es un proyecto a largo plazo, un trabajo constante que requiere compromiso, dedicación y esfuerzo. Pero les aseguro desde lo más profundo de mi corazón, que vale la pena. Una familia unida, fuerte y feliz es el mayor tesoro que podemos tener. Es el refugio seguro donde podemos encontrar consuelo, apoyo y amor incondicional. Es el legado más valioso que podemos dejar a nuestros hijos. Ahora bien, hemos recorrido un largo camino hoy, explorando la vital conexión entre el amor, el respeto y la felicidad dentro de la familia. Recordemos que el amor verdadero implica aceptación incondicional, y que el respeto actúa como el pegamento que fortalece cada vínculo familiar. La comunicación abierta y honesta, junto con la dedicación de tiempo de calidad, son pilares fundamentales para construir relaciones sólidas y duraderas. No olvidemos que la felicidad es una elección y que podemos cultivarla en cada aspecto de nuestras vidas, incluso en los momentos más desafiantes. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Espero que este vídeo les haya inspirado a reflexionar sobre sus propias relaciones familiares y a buscar formas de fortalecerlas. Recuerden que nunca es tarde para empezar a construir una familia más unida, más respetuosa y más feliz. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema.
¿Qué estrategias utilizan para mantener la armonía en su familia? ¿Qué desafíos han enfrentado y cómo los han superado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Compartan sus reflexiones, sus consejos, sus historias. Juntos podemos crear una comunidad de apoyo y de inspiración. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a difundir este mensaje de amor y de respeto. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y formen parte de esta hermosa comunidad. Recuerden darle like, compartirlo y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.